Bienvenida, bienvenido a esta nueva entrevista de Yoga Sin Fronteras. En este caso entrevistamos al doctor Nelson Picard, un médico neurocirujano recibido en la Universidad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencias, años durante los cuales fue trabajando sobre dolencias típicas de su profesión, como son problemas sobre la columna vertebral, el sistema nervioso, el cerebro, haciendo intervenciones quirúrgicas evidentemente, pero mucho más, tratando a pacientes y tratando de que el camino de la recuperación, de la salud de esos pacientes no sea la intervención quirúrgica. Y por eso mismo ha tomado en cuenta y recomienda permanentemente a sus pacientes la práctica del yoga. De esta manera hemos ido recorriendo diversos temas durante la entrevista que tienen que ver con su profesión, temas muy interesantes, muy profundos de cómo es ser un neurocirujano, y también hablamos mucho de yoga. Hicimos un gran intercambio de pareceres, de conceptos acerca de lo que es la práctica del yoga, lo que es la salud, lo que es la medicina, cómo abordar determinados problemas. Bueno, mucha experiencia volcada en esta entrevista que espero disfrutes mucho porque no tiene desperdicio y creo que realmente es una fuente de información muy valiosa para cualquier persona que tenga cualquier tipo de dolencia en el cuerpo y que pueda atribuírsele a la columna vertebral o a problemas posturales, etc. La mayoría de las personas tienen este tipo de problemas, por eso nos pareció interesante traer al doctor Picard a las entrevistas Yoga Sin Fronteras, y hoy comparto entonces este video que espero disfrutes mucho. Si puedes, si tienes un instante, puedes darle me gusta al video, también compartirlo, suscribirte al canal. Todo lo que puedas hacer para ayudarnos nos va a permitir seguir haciendo este tipo de entrevistas, pero al mismo tiempo que el material, que a mí me resulta muy valioso realmente y espero que a ti también, fluya, que recorra las redes sociales, que la gente lo pueda ver, porque creo que es una información que todo el mundo debería saber y que está en esta linda, amena entrevista que hemos hecho con Nelson Picard. Espero que la disfrutes y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bueno, Nelson Picard, médico neurocirujano, gracias por aceptar esta entrevista para el canal Yoga Sin Fronteras. Creo que es importante, es interesante la participación de alguien con tu trayectoria. Y bueno, en esta zona en la que vivo yo, toda la zona de Junín y alrededores, hay muchas personas que han sido tratadas por vos y entonces realmente eso es una referencia para mucha gente aquí, para mí también en tu área. Y entonces, en principio, bueno, me gustaría que te presentes, por supuesto, y que nos empieces contando un poquito exactamente en qué áreas del cuerpo o cuál es tu especialidad para cómo funciona, digamos, la especialidad del neurocirujano. Bueno, hola Pablo, un gusto, gracias por invitarme. Un placer estar acá y poder conversar con vos para enterarme de cosas y para poder tal vez aclarar algunos conceptos, ¿no? Yo soy neurocirujano, los neurocirujanos nos ocupamos de las patologías quirúrgicas que afectan al cerebro y sus envolturas, y a la columna y sus envolturas, y a los nervios periféricos. Nos ocupamos de lo mismo que tratamos el mismo tejido que tratan los neurólogos, pero ellos se ocupan de las patologías de manejo no quirúrgico. Por ejemplo, una demencia, una enfermedad de Parkinson poco general, una epilepsia, muchas patologías cerebrovasculares son manejadas mayormente por neurólogos que para tratar de poner un poquito más de énfasis, le decimos neurólogos clínicos. Los neurocirujanos no somos neurólogos y es una especialidad totalmente distinta. Es como sería el clínico al cirujano, el cardiocirujano al cardiólogo, el reumatólogo al traumatólogo. Es como que tratamos más o menos los mismos sectores, pero patologías distintas. Por ejemplo, en estos días, lamentablemente, me tocó atender a 3 traumatizados, moto contra moto, graves, los 3, uno falleció y bueno, de eso nos ocupamos los neurocirujanos. Los neurólogos se ocupan de patología más crónica o
o con otra, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico puede requerir un tratamiento agudo, como se hace con el corazón, ¿no? Pero eso es más infrecuente, generalmente se ocupan de patologías más crónicas. ¿Y un día de trabajo tuyo habitual cómo sería con los pacientes? ¿Cuál es tu jornada de trabajo? ¿Qué implica? Bueno, yo empecé la especialidad, o empecé los primeros pasos en la especialidad hace unos 30 años ya. Ujú. Y por el modo por la patología, es como que, salvo que me fuera de vacaciones, siempre trabajé de lunes a lunes. Mm. Tengo actividades programadas de consultorio, tengo cirugías programadas, pero después es como que hay bastante patología de urgencia. Llámese traumatismos como comenté, o accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, fracturas de columna o tumores con pacientes graves. Es como que hay toda una parte que es programable y toda una parte que es de urgencia. Y lo que es urgencia no es que sea menos complejo, inclusive puede ser mucho más complejo que la cirugía que está programada durante la semana. Claro, claro, porque implica eso, justamente, la urgencia. Además del trabajo que estás haciendo, viene con el tiempo a contrarreloj, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El concepto de urgencia en neurocirugía es ya. Entonces, por eso cuando a veces en un documento hay que poner urgente y uno sabe que no tiene esa urgencia, ¿no? Es como que no, no se condice con el concepto que nosotros tenemos de urgencia. Urgencia es el paciente que ahora acaba de chocar en la esquina y hay que operarlo porque tiene un coágulo que le aprieta el cerebro. Eso es urgencia, ¿sí? Ah, claro, Como claro. sería una puñalada en el corazón o una puñalada así, eso es urgente. Lo demás es más o menos programable. Está bien. Entonces vos, normalmente cuando atendés pacientes, yo conozco la otra parte, que es la parte del dolorido, que viene a yoga y que muchas veces, bueno, va a ver al médico especialista. Cuando llega a que lo atiendas vos, ¿está la cirugía o en realidad hay algunos pasos previos? ¿O vos proponés algún recurso que no es directamente la cirugía antes? ¿Cómo funciona eso de las personas que llegan a vos? ¿En qué estado llegan habitualmente? Hablamos de lo que es programado, ¿no? O programable, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mi concepto es que trato de ofrecerle al paciente lo que le ofrecería a mi familiar o a mí mismo. Si yo propongo cirugía, es como que creo en la cirugía. Si propongo un tratamiento conservador, creo que ese es el tratamiento o que quién sabe es el paso previo a la cirugía, no siempre. Eh, y bueno, y si propongo que no es quirúrgico, es que yo creo que ese paciente no es para la cirugía. Mm. Siempre hablamos de pacientes, no hablamos de patología. Puede ser que académicamente a tal patología corresponda a tal tratamiento, pero a ese paciente quién sabe le corresponde otro. Por ejemplo, un paciente con un tumor cerebral terminal. Eh, Correspondería, quién sabe, que se le haga una biopsia cerebral, que después vaya a rayos, que después... Eso para el paciente terminal, quién sabe, son 3 meses de vida. Y yo puedo decidir médicamente, como haría con mi viejo, bueno, yo esos 3 meses los paso en mi casa, rodeado de familia. En vez de pasársela viajando en una ambulancia, hacer radioterapia. ¿Sí? No es académico, pero es medicina también. ¿Sí? O sea, Claro. la medicina es más que unos conceptos que diga una guía de tratamiento. Obviamente, todo eso es personalizado y yo asumo que, y se lo digo a los pacientes, que bueno, yo creo en lo que le digo y puedo equivocarme, pero lo voy a hacer de la mejor buena fe. ¿Sí? Así que la cirugía de columna no es el último recurso. La cirugía no debe ser considerado el último recurso, sino que es un recurso. En algunos pacientes es el primer y único recurso. Por ejemplo, un tumor que está apretando la médula, una fractura que aprieta la médula o que produce mucho dolor, eso es para cirugía. No, no hay otra Sí, no hay manera de resolverlo de otra manera, digamos, claro. Y hay otros pacientes que uno ve que el dolor de columna y pierna, es un condimento dentro de su vida y que hay varias cosas que se podrían arreglar antes de pensar en una cirugía.
ese tiempo también en patologías que no son urgentes, a uno le permite entablar, mejorar, definir cuál es la relación médico-paciente. O sea, no es lo mismo, o sea, yo si me viene un paciente me resulta muy violento inclusive plantear la cirugía en una patología que el paciente viene y que le duele hace un año, ¿sí? Porque además yo no lo conozco al paciente, ¿sí? Es como que Claro. quien sabe en otro punto de vista, me entero de más cosas. No es una cuestión de tiempo, a veces en la entrevista surgen detalles, ¿sí? Que hacen que uno posponga la cirugía, ¿sí? O sea, te querés Eh, sacar la duda de si no es una estructura más psicológica que le produce la situación, por la cual además quizá anda llamando la atención o se queja y consigue todo eso, que terminar en una cirugía por eso, vos tenés que sacarte la duda en realidad si es por eso o por qué es, ¿no? por supuesto, sí, un paciente que uno escucha una queja, ¿no? Eh, pero no, quién sabe psicológicamente, pero no tengo diploma, de No, psicólogo. no, no, pero tenés una experiencia de muchos años de saber que eso puede terminar simplemente en esa parte, digamos, ¿no? Eh, entonces el paciente se queja que le duele acá, que le duele en muchos lados, y tiene una hernia de disco. Y está bien, esa hernia de disco puede ser quirúrgica, esa hernia de disco puede dar los síntomas, algunos de los síntomas que refiere, pero el paciente posiblemente se siga quejando. Entonces, no va a encontrar en la cirugía de esa hernia de disco, de ese tema puntual, de ese problema puntual, la solución a su incomodidad en la vida en ese momento. ¿Sí? Entonces, posiblemente tratando de mostrarle otras ópticas, ¿sí? Porque a veces el paciente viene ya directamente con los estudios y me dice, mi problema es una hernia de disco. Yo tengo una hernia de disco obstruida, hoy me dijo un paciente, ¿no? Entonces vienen con un diagnóstico como que fueran una hernia de disco los pacientes, ¿sí? Y en realidad tienen una vida atrás y una vida adelante, y es bastante frecuente, no digo que sea lo más frecuente, que el paciente venga con una cantidad de angustias que multiplican la importancia de ese síntoma, ¿sí? Me acuerdo una paciente, bueno, hoy me vino a ver una de esas pacientes, que la derivaron urgente para cirugía de columna. Y de urgencia no tenía nada, tenía una radiografía y un dolor lumbar. Sí, o sea, hoy con eso no hay ninguna urgencia, salvo bueno, que uno vea que la columna está totalmente destruida, pero inclusive en ese caso habría que ver si es para cirugía o ya no. ¿Sí? Una vez una viejita me regaló un vino porque le dije que no era quirúrgica. Mm. ¿Sí? O sea, la angustia que debe tener esa viejita porque le habían dicho que era para operar. ¿Sí? Así que bueno, es como que el mundo de la cirugía es extenso, no todos los pacientes, es más, yo diría que un 5% de los pacientes que veo terminan en cirugía. Bien, ¿Sí? bien. Entonces no es que... No. Y muchas veces eso genera ciertos pensamientos, porque otras especialidades posiblemente ven un porcentaje mayor, o sea, en relación a lo que ven, lo que operan, es mayor que lo que vemos y operamos nosotros. Mm. Obviamente tenemos un umbral para cirugía tal vez un poco más alto, ¿sí? No operamos todo lo que es quirúrgico, tratamos de llegar a visualizar bien el problema del paciente y bueno, esos son los pacientes que van a cirugía y eso, si bien puede ser que esté privando de cirugía a algún paciente excepcional, van a asegurar un resultado en la mayoría de los pacientes que operemos. Y ahí entraría un poco la derivación a yoga, o bueno, vos derivas a yoga, derivas a natación, a pilates. A mí me llegan los que eligen yoga. ¿Por qué considerar yoga? Y que, digamos, en este canal hablamos básicamente de eso. Y nuestra visión es un poco, bueno, qué parte de lo que se practica en yoga habitualmente, obviamente no solo en mi caso, sino en todos los profesores de yoga del mundo y todas las personas que hay practicando en este momento en el mundo. ¿Qué es lo que puede hacer que una persona con algún problema, algún resecamiento de un disco intervertebral o algún problema concreto, postural, etcétera, termine realmente resolviendo parte de su problema a través de la práctica de yoga, ¿no?
Primero, yo creo en la actividad física regular. Me parece que dentro de las actividades físicas regulares, yoga vendría a ser una actividad muy, muy buena, ¿sí? Muy buena desde el punto de vista columna, espinal, ¿sí? Y por otro lado es como que uno trabaja todo el cuerpo. Yo siempre les digo a mis pacientes que si yo me pongo así a la mañana y me quedo así 10 horas, cuando quiera mover el hombro, que estaba sano, me va a doler terriblemente. Claro. Y eso es por quietud. Entonces, es como que las posturas que, no se llaman posturas, creo que se llaman posiciones. O, sí, se llaman posturas. Se pueden decir posturas o asanas, sí. Es como que hacen trabajar al cuerpo en diferentes posiciones y el cerebro, en la parte inconsciente de nuestro cerebro, percibe esas tensiones articulares, esas tensiones musculares, y le permite un mejor conocimiento, una mejoría del equilibrio, una mejoría de la postura. O sea, todo eso me parece que es fundamental, más para el paciente que tiene patología dolorosa de columna. Me parece que lo primero es la salud. Pero, ¿qué quiero decir? Lo primero es una actitud saludable. O sea, yo no puedo ir a pedirle al médico o al cirujano que me corrija algo que yo no corrijo. O sea, si yo me agacho mal, no le puedo ir a decir al cirujano, doctor, me agacho mal, me duele y no quiero que me duela. No, me tengo que agachar bien. Si yo quiero que estar parado mucho tiempo no me duela, posiblemente tenga que tener una postura más adecuada, más armónica. Me parece que por eso, una cosa es la salud y otra cosa es la medicina. O sea, la medicina está para cuando la actitud saludable de la persona no alcanza. ¿Sí? O sea, sería como que, también, digamos, porque yo soy muy, muy directo con mis pacientes. Entonces, yo como cirujano les digo, mire, el partido, si vamos a jugar un partido, lo tenemos que jugar los dos. O sea, si yo voy a poner mi equipo en la cancha, usted tiene que estar en la cancha. No puede venir y sentarse en la tribuna a ver cómo juego yo a la pelota. ¿Sí? Es como que va de los dos lados. O si hacemos un asado, yo pongo el asado, pongo la carne, pongo el vino, pongo la mesa, pongo la casa. No. Compartamos. Como paciente tiene que hacer algo. Claro, ¿sí? Claro, sí. Entonces, yo creo que el paciente tenga una actividad física regular, que el paciente pese cerca de lo que debería pesar, que el paciente duerma las horas que tiene que dormir. Al menos, digamos, ¿cómo se evalúa eso? Bueno, ¿se despierta cansado? ¿No se despierta cansado? ¿Se despierta con despertador? Es como que son una serie de medidas indirectas que a mí me dicen, este paciente está con una vida alterada o está con una vida sana, pero la patología lo excede y necesita un tratamiento médico. Me pasa muchas veces que el paciente duerme 3 horas y está con que le duele la espalda, que le duele Y bueno, yo creo que lo primero sería dormir. ¿Sí? Claro. No exigir a la medicina que mejore lo que es insano. ¿Sí? Ahí no se da una situación de que las personas, yo hace mucho escribí un artículo que se llama Tomar las riendas de la salud, y le habla a la persona, digamos, ¿no? al individuo común, que muchas veces las riendas de la salud se las entrega al médico. A lo mejor no sé si es un tema cultural de formación, si los médicos han ayudado o no a ese concepto, pero hay mucha gente que considera que el responsable de su salud es otra persona, ¿no? Un médico, o un masajista, o un terapista, o lo que sea, pero nunca se pone en el primer plano, que a veces implica aprender a ciertas cositas, como alimentarse bien, tener hábitos saludables, ir a tomar cierta clase o hacer cierto ejercicio, por lo menos ponerse unas zapatillas para salir a caminar, pero hacerlo uno, ¿no? ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué la persona no se hace cargo de su propio cuerpo, de su propia salud como algo primordial? Sí, como que no hubiera compromiso. Escardó en chiste decía que el médico, el paciente tiene su propia concepción de la cosa y va a consultarlo al médico como un colega. ¿Sí? Pero tal vez en esta época donde está todo tercerizado, yo me golpeaba la cabeza en la primaria y llamaban a mi mamá en el caso que me doliera la cabeza, venía mi mamá y me llevaba. ¿Sí? Pero si un chico hoy se golpea la cabeza en la escuela,
va al hospital, porque hay una cantidad de consideraciones Protocolo, ¿no? actuales que hacen que todo sea derivado para el otro. También hay un tema, me parece, como de no querer hacerse cargo. Sí, o sea, yo quiero pesar, te voy a plantear el paciente, un paciente, ¿sí? Peso mucho, no hago actividad física, no me cuido y quiero que no me duele la cintura. Claro, claro. Y ahí arrancamos, ¿no? Usted muéstreme que pueda hacer algo, o que quiera hacer algo, o que se compromete con algo, y yo voy a poder jugar en este juego. Pero si el paciente no hace, bueno, yo creo que deben terminar siendo otro especialista, porque conmigo la cosa va por ese lado. O sea, los dos hacemos, y yo me comprometo a seguir el caso. Pero si el otro no hace, ya está. ¿Sí? No. ¿Qué efectos causa el no hacer actividad física y qué efectos causa el hacer actividad física? Por ejemplo, una persona que no hizo actividad física llega a tener una dolencia X y cómo se revierte eso haciendo actividad física y qué más o menos, digamos, simplemente, qué pasa en la columna vertebral cuando yo no hago actividad física para nada, ¿no? Que con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Los extremos serían un basquetbolista, donde uno ve, por ejemplo, una resonancia, y la vértebra es un centro así, y alrededor hay, hay 4 cilindros así de musculatura que son bestiales. Mm. El otro extremo es una vértebra que está rodeada de grasa. Sí, salvo los psoas, que generalmente son bastante resistentes a la atrofia, los espinales se pueden atrofiar de una manera muy marcada, y eso uno no lo va a corregir con nada, porque generalmente son gente añosa, y entonces cuando ya vienen con esos músculos que son grasa, yo le digo, ¿no? Si usted fuera el carnicero y le vende un bife de esto con grasa, usted le dice, pero esta no tiene carne. Claro. Bueno, esa carne es la que sostiene a la columna en posición, a la postura. O sea, si uno pone un esqueleto en posición, se viene abajo, porque no tiene articulaciones, claro, y no tiene musculatura que la tense esas articulaciones y ese esqueleto. Esa es la importancia de hacer actividad física, es mantener la musculatura, y es la musculatura la que nos hace tener en forma inconsciente la percepción de nuestra posición en el espacio. O sea, yo no hace falta que mire mi pie para saber en qué posición está, porque mi musculatura y mis articulaciones están continuamente enviando información al cerebro de en qué posición está, qué temperatura tiene, toda una serie de otras funciones neurológicas. No hacer actividad física lleva a la atrofia muscular, lleva a menor flexibilidad. Y de a poquito esa menor flexibilidad y esa menor musculatura, no sé si acentúan la artrosis, que ya en realidad la artrosis es la enfermedad de las articulaciones o la edad de las articulaciones, porque no siempre es una enfermedad, ¿sí? O sea, tener 80 años y no tener artrosis, que arranca a los 30, sería una... Claro, es una degradación por el uso, digamos, ¿no? La artrosis. Claro, pero tanto yo pienso por el uso que por el sobreuso, como sería un deportista de elite, como por el desuso, ¿no? Claro. Cada uno tiene su componente, ¿no? de envejecimiento. ¿Sí? Porque en realidad, en cierto modo, generalmente hablamos de envejecimiento de la columna, que si es armónico, va a ser poco doloroso, y si es no armónico, puede generar hasta escoliosis, aumento de las curvas y ese tipo de patología. Hacer actividad física favorece el mantenimiento muscular, que se atrofia con los años, o sea, naturalmente perdemos musculatura, perdemos movilidad porque se hacen osteofitos, que son conocidos vulgarmente como pico del oro, los discos se secan naturalmente, se deshidratan. Entonces mantener eso en movimiento hace que sea menos doloroso el inicio del movimiento. Sería como una puerta que cada vez está menos lubricada, y cuando uno va a moverla hace ruido la bisagra. Pero si uno la mueve con frecuencia, la bisagra hace poco ruido. Claro. ¿Sí? Sería más o menos así.
Sí, uno de los factores que tenemos muy en cuenta en yoga es el trabajo sobre la columna vertebral desde el punto de vista de la hidratación de los discos intervertebrales. Se tiene muy en cuenta eso como movimientos muy puntuales que generan mantener lo que llamamos una columna joven, ¿no? O sea, aunque el tiempo esté pasando, tener una columna joven por determinados movimientos que hacemos con la conciencia de que la columna no solo no se desordene toda por la falta de musculatura, como vos estás comentando, que eso a lo mejor la gente piensa que el músculo es el abdominal, el espinal son en la superficie, pero no sabe que en la columna vertebral hay toda una estructura muscular para que esa columna se sostenga erguida y armada, ¿no? Si no, los discos se empiezan a desplazar y tenemos problemas sobre el sistema nervioso y la médula graves. Y entonces, mucho de ese trabajo lo hacemos en yoga conscientemente. Pero justamente también lo que pasa es que es importante conocer cómo funciona eso un poquito, y a eso quería apuntar un poco también con esta entrevista para que aquel que esté escuchando y le duela por distintas razones no mezcle todo, porque al final no es lo mismo una persona de 70 años que una de 30, no es lo mismo un joven como me está pasando ahora, o me ha pasado mucho este año, no por el tema de la pandemia, pero en otros momentos sí he tenido más alumnos jóvenes, chicos de 8, 10, 12 años, 14 años, con la mala postura clásica del celular, de los dispositivos de la actualidad, o bueno, el estar todo el día quietos adentro de una habitación, que eso ya empieza a producir problemas de columna graves que obviamente un joven se recupera rápidamente, pero haciendo actividad física, no lo contrario, digamos, no haciendo una vida sedentaria. Sí, en realidad, por ejemplo, en hernia de disco, el reposo actualmente se considera la cama. La cama 3 días como mucho, después el paciente se tiene que mover. Y si no se puede mover, bueno, habrá que tomar otro tratamiento, pero el reposo no es visto como una actividad positiva. Es bueno que lo digas porque incluso hoy hay muchos médicos que recomiendan reposo a personas con ese tipo de problemas, ¿no? Y me dicen, no voy a practicar este tiempo porque el médico me dijo que no haga, yo no digo nada porque no soy médico, pero muchas veces me dan ganas de decir, bueno, si detenemos la actividad metabólica de eso que te duele, no te levantas más de la cama, ¿no? Sí, sí, o sea, no hay ninguna conducta que tomemos como seres vivos que no tenga una repercusión. El famoso, o sea, el concepto antiguo, ¿no? De se fracturó la cadera, se murió, ¿no? Viejita, ¿sí? Sí, Bueno, sí, ¿eso sí. qué era? Eso era trombosis venosa, descalcificación, o sea, un montón de problemas asociados al decúbito. Entonces, no, la idea de reposo actualmente tal vez es no hacer esfuerzos indebidos, hacer en el rango que no duela. O sea, si yo tengo una ciatalgia cuando estoy parado 1 hora y me duele, pero quién sabe, puedo caminar media hora. Entonces mejor caminar 2 medias horas que no hacer nada, ¿sí? Claro. Así que bueno, es un poco así artesanal, pero el reposo no es visto actualmente como un objetivo. El objetivo es que el paciente tenga una actividad física amplia. Antes comentaste que yo los mando a pilates, a yoga o a natación. Mi idea al respecto es que si el paciente está muy, muy, muy dolorido, le digo que vaya a aquagym, ¿sí? Donde los movimientos van a ser Suaves. Suaves. Vale. Y después que ella elija entre yoga o pilates. Yo estuve en unos hospitales en Brasil, yo los mandaba a todos a yoga. Y cuando estuve en Brasil vi que allá los mandaban todos a pilates. Entonces dije, bueno, voy a dar la chance a la persona porque, bueno, hay gente que filosóficamente, quién sabe, no dice, no, yo yoga no, que a algunos pacientes me pasó, y sí van con pilates. De todos modos, también yo les aclaro que uno se tiene que llevar bien con el instructor, con la actividad y con el grupo. ¿Sí? Porque si yo voy a un grupo de yoga, que son todos, vamos a hacerlo humorísticamente, ¿no? Son todos viejitos que casi no tienen movilidad, el instructor no va a hacer algo muy personalizado conmigo porque no estoy en el grupo, ¿sí? Sí, sí. Por otro lado, si yo me llevo bien, pero no me va la actividad, tampoco lo voy a sostener, porque, digamos, uno de los, no digo errores, pero
expectativas de la gente es que hacen 6 meses de yoga y andan bien. Entonces ya están curados. No, Claro. no están curados, están bien. Claro. ¿Sí? Sería como si yo almuerzo bien y a la noche no me cure del hambre, tengo que volver a comer. ¿Sí? Pero eso uno lo toma naturalmente. En cambio, la actividad física es como que yo creo que los primeros 6 meses uno tiene que esa voluntad pura. ¿Sí? O sea, tengo que ir, por más que sea de noche, que haya frío, que haya llovido, que no haya descansado. O sea, dentro de la salud, no ponerse una obligación, pero ir. Y después de los 6 meses, me parece como que el cuerpo ya, uno se siente mal si no va. ¿Sí? Claro, exactamente, te lo pide el cuerpo, sí. Claro, es como que uno dice, uy, eh, tal vez no me agrada tanto ir, pero después me siento muy bien. Entonces, Ah, por eso yo enfatizo que el paciente tome un compromiso, porque pueden ir a RPG, a osteopatía, pueden ir a kinesiología como tratamientos, pero uno puede vivir en un tratamiento. ¿Sí? Es algo que uno tenga una enfermedad específica, que sí, cada tanto tenga que ir, pero me parece que el paciente tiene que entender que su participación mental y física en la actividad física es muy positiva en que ande bien. ¿Sí? Así, no hacer bestialidades en la vida y hacer una actividad que le permita estar en un estado físico adecuado a su edad. ¿Sí? claro. Y a mí en ese sentido me parece como que yoga es una actividad física bastante buena. Mirá, los profesores de yoga con experiencia, como es mi caso y muchos otros, evidentemente, yoga también ahora explotó y entonces hay una gran cantidad de instructores, profesores de yoga, todo tipo de propuestas. Y los que vamos enfocándonos por experiencia de haber trabajado con mucha gente, nos vamos quedando con esas cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, tener en consideración quiénes están en el grupo para darles una clase que puedan hacer todos, que todos se sientan integrados, sobre todo lo que es la parte física. Y yo, de hecho, bueno, en esta época estoy dando clases de yoga online, donde se suma mucha gente diferente y estoy todo el tiempo ocupándome muy detalladamente en explicarle a cada uno todo el tiempo qué es para cada uno, para que cada uno pueda hacer ese ejercicio, porque por un lado, si no, se genera frustración, por otro lado, se genera o se puede generar el esfuerzo contrario, digamos, ¿no? El hacer un esfuerzo Sí, demasiado lesión. extenso y se puede lesionar. Entonces, bueno, eso uno lo va entendiendo, pero también me parece que tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Como te pasará a vos cuando te vienen 100 pacientes en un año con una misma actitud, empezás a entender que esa actitud es una actitud común que la puedes tratar de una manera, ¿no? Es un síntoma también de alguna manera. Y a mí me ha pasado con los alumnos de yoga. Yo he aprendido muchísimo de los alumnos y de que me vayan diciendo, puedo hacer tantas veces, esto me pasa cuando hago tal cosa. Bueno, e ir regulando, e ir ampliando todo lo posible una visión que es la columna vertebral eje de la salud, y a partir de ahí, bueno, un entrenamiento más fuerte, depende de la edad que tengas, un entrenamiento más suave, depende de la edad que tengas, pero siempre con la conciencia de hasta dónde, de que el dolor es el límite y todo eso, ¿no? Entonces, realmente tiene mucho que ver, evidentemente, no solo el dar yoga, sino también aquel que da yoga entienda un poco cómo funciona todo esto globalmente y que estamos trabajando con seres humanos con problemas, porque esa persona, así como te va a ver a vos, viene a la clase de yoga o hace otra actividad, y después esa persona la que no puede dormir de noche, se pasa todo el día sentado de una manera que no puede porque le duele. Entonces, bueno, también es importante desde el punto de vista de la persona que da la actividad, tener esa consideración, transmitirle a la persona, enseñarle qué es lo que tiene que hacer para que justamente pueda superar el dolor. Pero también es importante lo que vos decís, que la persona confíe en que si hace eso va a estar mejor, ¿no? Sí, sí. Yo igual le digo a los pacientes que vayan ellos gradualmente, eh, porque bueno, uno los manda y vaya a saber a dónde van, ¿no? Sí, sí, Eh, pero le digo, si usted ve que el instructor es muy entusiasta, usted igual siga, pare un porque si poco. no, si se pasa se va a lesionar, ese es el tema. Claro, claro, Entonces, claro, claro. eso es importante, que sepa cuál es el rango y que sepa, también yo les digo, que cuando uno va ahí al gimnasio o al lugar donde dan la disciplina, que no quiera hacer lo que están haciendo esa gente que está ahí hace un año, o 2 años, o 10 años, ¿sí? Que de a poquito, que en 6 meses, un año, va a estar haciendo eso. Pero si quiere largar haciendo eso,
se va a lesionar, eso es lo más probable. Eso es de sentido común y muchas veces tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay personas que son competitivas y que además están todas rotas, tienen todo el cuerpo roto por ser competitivos, que es muy difícil hacerle entender a una persona que se chocó toda la vida contra todas las paredes que pudo, pero siguió para adelante, solo por ganarle al de al lado, por ser mejor que otro, por lo que sea, y eso es una personalidad, ¿no? Entonces muchas veces es muy difícil decirle, mirá, con la edad que tenés, fíjate que si compartís una clase, porque personas grandes puede ser una de 75 compartiendo con una de 60 años, son dos personas grandes, pero una tiene 15 años más de vida que la otra, y a lo mejor la de 60 puede un poquito más, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces muchas veces no lo pueden soportar, ¿no? Es un tema también de personalidad, psicológico, que hace que esa conducta hace que se te rompa el cuerpo, ¿no? Igual yo creo que el yoga tiene una parte filosófica o espiritual, llamémosle, que tiende a una armonía, tiende a una armonía distinta, ¿no? No es una disciplina deportiva occidental, competitiva para poder Claro, más. exactamente, salir de ahí, ¿no? De hecho, hay estudios de resonancia magnética que muestran que la respiración es importante es un modulador importante en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Obviamente, nuestro cerebro, nuestras neuronas se comunican de una forma mucho más compleja que lo que dicen los libros, o lo que decía el anteojito, ¿sí? Entonces, cuando las neuronas hacen sinapsis, que son las uniones entre las neuronas, se pasan la información. Pero también hay otras sinapsis en las cuales el neurotransmisor, la sustancia que transmite la información, se difunde al medio, se difunde entre las neuronas. Y eso se difunde también por el líquido que está en el cerebro y va al líquido que está a la columna. Y entonces hay estudios antiguos que muestran que después de una convulsión, si uno le hace una punción lumbar a un paciente, va a tener más neurotransmisores de tal tipo que en un paciente que no convulsivó, ¿sí? Entonces es como que la respiración, al favorecer cierto movimiento del líquido entre cráneo y columna, modula un poquito la neurotransmisión. No es algo tan alocado, ¿sí? Crea un ambiente, digamos, puede cambiar lo que yo llamo el ambiente, ¿no? El ambiente interno del cuerpo. Sí, yo creo que en yoga le prestan bastante atención a lo que es respiración, ¿no? Sí, exactamente. Que es tornar consciente, ¿no? Lo que es la respiración, ¿no? O sea, es sentir, entender que el aire entra, que el aire tiene toda una cosa, que bueno, por eso el yoga me parece una actividad, inclusive a veces es buena para los que están pasando revoluciones, no solamente el ejercicio de columna, sino bajar un poquito la ansiedad. Porque cuánto de lo que nos pasa emocionalmente, ya que estamos en esta línea que me parece interesante, porque en yoga trabajamos justamente algo que vos decías antes, la conciencia del cuerpo cuando no lo estoy mirando. Entonces, es hacer un ejercicio moviendo un pie que no veo y saber que ese pie está ahí y encontrarlo en algún momento haciendo una postura de espaldas y a ciegas, o simplemente hacer un ejercicio con los ojos cerrados y tratar de identificar las zonas del cuerpo, tratar de percibir cada parte del cuerpo. También la concentración en un punto, donde en yoga se dice que donde yo llevo la atención llevo energía, y entonces a veces el desconocimiento de una parte de mi cuerpo puede hacer que yo haga alguna macana desde el punto de vista de la movilidad, porque si no sé, no entiendo ni siento mis pies, a lo mejor me choco un cordón de una vereda o me doblo un tobillo, porque no sé ni dónde los tengo los pies, ¿no? Entonces, todo eso que lo trabajamos en yoga y eso genera una transformación diferente, que es obviamente, como vos decís, además, la respiración consciente, y genera una conciencia de todo el cuerpo como un gran organismo que somos, no partes separadas, sino toda una parte que convive, pero también crea un ambiente emocional, ¿no? Y muchas veces, o te pregunto a vos, desde tu punto de vista, ¿cuánto de lo emocional repercute en lo físico, ¿no? ¿Cuántas personas que llegan a una situación límite de tener que operarse o que ser intervenido quirúrgicamente, pasó por toda una serie de situaciones emocionales que no revisó, y cuánto de ese ambiente emocional le afectó en lo físico, ¿no? Bueno, ahí vuelvo al inicio, es como que es lo que yo trato como creo que eso es importante y determina
la operabilidad de un paciente. ¿Sí? A veces pacientes muy ansiosos o que tienen una expectativa determinada de la cirugía no le va a dar eso, y eso se extrae de hablar con la persona. ¿Sí? La persona tiene su historia, tiene su visión de lo que es la patología de columna. El terror de la patología de columna es: doctor, ¿no quedará en silla de rueda? ¿Operado o no operado? ¿Sí? Entonces, claro, siempre dice, no, a usted le va a doler, pero nunca va a estar en la silla de ruedas. Y quién sabe, quería escuchar eso el paciente nada más. Sí, no es que se quería operar, no, simplemente quería cierta certidumbre de que su final no iba a ser en una silla de ruedas. Entonces sí, obviamente que lo emocional, el dolor es emocional. Sí, o sea, no hay, salvo el dolor agudo y breve, ¿no? Y que después lo olvidamos. Nuestro cerebro se encarga de que lo olvidemos, ¿sí? Salvo ese tipo de dolor, el dolor crónico tiene un componente emocional altísimo. ¿Sí? Pero se transfiere a lo físico, porque, por ejemplo, una persona que tiene un dolor físico, porque es muy difícil, primero también hay una cuestión de la actitud ante el dolor de cada uno, ¿no? Hay personas que tienen un umbral de dolor muy alto y aunque le duela no le importa, y hace el esfuerzo por seguir adelante, y hay personas que con un poco de dolor enseguida colapsan, pero llegar a ese dolor que, como bien decís vos, es emocional, también se siente al final en el cuerpo físico. En Ayurveda se estudia que las enfermedades afloran en el cuerpo después de una serie de circunstancias que se fueron dando durante los años, por problemas que no se tuvieron en cuenta, como el tipo de alimentación, el tipo de conductas, lo que decías vos, la falta de descanso, ¿no? Una cantidad de cosas que todos los días uno debería hacer con cierta coherencia y ir por el camino al medio, digamos, para tener más margen de corregir los desajustes, ¿no? Entonces, si yo me voy a un extremo y toda la vida vivo en ese extremo, 20, 30 años, que hay mucha gente que se da cuenta que le pasa algo a los 50, 60 años, pero viene haciendo desajuste de los 20 o de los 30, son muchos años. Entonces, al final sí se repercute en el cuerpo, o sea, al final aparece en el cuerpo físico como una dolencia, ¿no? Que es la otra parte, que es lo que vos ves. Al final decís, bueno, esta persona tiene la columna doblada, etcétera, pero ¿cuánto de eso emocional le influyó para llegar hasta ahí, no? Sí, no, es así. Sí, yo, obviamente, cuando yo empecé la especialidad, la úlcera todavía se operaba, la úlcera de estómago. Después apareció la ranitidina y otros medicamentos, y se terminó la úlcera como el ulceroso. ¿Sí? Ahora tenemos el que descarga en el cuello, el que descarga entre la paleta, el que descarga en la piel, ¿no? Hay diferentes descargas de esto que no está muy elaborado, y bueno, el cuerpo es destinatario de una cantidad de tensiones. O sea que si yo le curo la úlcera a una persona, es posible que siga haciendo la misma conducta, se toma la ranitidina y le va a saltar por otro lado. Es inevitable eso, porque no resolvió el problema de base que era lo conductual, ¿no? Claro, si pensáramos así orientalmente, ¿no? Es como que le estaríamos haciendo un fármaco para tapar esa úlcera, pero al final terminaría saltando el desequilibrio por el otro lado. Claro. Sí. Ese concepto de armonía es importante, ¿no? Yo estoy en el otro extremo, ¿no? Estoy en lo concreto, lo que es la anatomía, pero yo opero pacientes, opero seres humanos, ¿sí? Que en ese momento son pacientes porque tienen una enfermedad, pero mi objetivo, como yo se lo digo también en este modo así, no sé si llamado coloquial, pero yo los quiero operar y no los quiero ver nunca más. Se lo digo así a algunos pacientes que se dan, ¿no? Yo lo quiero ver en la estación de servicio, en el almacén. Acá en el consultorio no, porque eso significa que fracasé. Claro. Habrá un periodo posoperatorio, pero después el paciente tiene que volver a su vida, ¿sí? Tiene que entender su vida, porque hay mucha gente que con patología de columna viene, pues anduvo paleando y anduvo haciendo esfuerzo, y bueno, forma parte también de entender que uno va teniendo años y la columna no es la misma. Es como que a veces yo busco a través de ejemplos confrontar al paciente con lo que yo interpreto que es un desarreglo, ¿no?
no sé, tenía un paciente mayor y que cuando barría le dolía, y entonces pensaba en su hernia, en su artrosis. Entonces yo le digo, pero usted se operaría para barrer. No, doctor. Es bueno, es así. Entonces, ¿por qué no deja de barrer y no le duele y listo, ¿no? O Exacto. sea, antes de la cirugía, ¿por qué no busca la salud? ¿Por qué no busca usted su equilibrio, ¿no? Es Así que bueno lo bueno. que decís porque muchas veces es algo que yo le digo a la gente. Bueno, si tu problema es barrer, no barras más. Y me miran como diciendo, ¿y cómo no voy a barrer? O sea, y hay muchas personas que no tienen graves problemas, pero parte de las actividades que hacen que lo hagan de mala postura, que trabajen con el cuerpo muy inclinado hacia adelante, que hagan esfuerzos que no se dan cuenta y terminan con una lumbalgia cada tanto. Sí, toda la vida les va a pasar lo mismo, digamos, porque entonces sí, sí, ya me dijeron que no barra más. Y bueno, ¿y por qué seguir barriendo? Y no tienen una respuesta para eso, ¿no? Es como, es algo cultural, etcétera, ¿no? Es muy difícil de resolver. Sí, 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 sí. Somos personas. Exacto, bien. Nelson, ¿qué de las cosas que más, bueno, más de lo que estuvimos hablando, que para mí está muy bien y más o menos encaja los dos mundos en los que nos ocupamos nosotros, pero que creo que hace una buena síntesis de muchas cosas que le pasa a la gente? ¿Qué de las cosas más habituales que solés decir, te gustaría decirle al público en general que lo puede estar escuchando este video aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo, a través de yoga, pero a través a lo mejor de la curiosidad de encontrar un video en YouTube que le puede llegar a ayudar, como ese consejo que le das a la mayoría de la gente, seguramente que hay uno o dos consejos que lo reciben todos? Eh, bueno, en realidad, desde el punto de vista de la columna, eh, que es una parte del cuerpo, creo que una actividad física regular es importante. No hacer bestialidades es importante. Sí, o sea, si se va a mudar y tiene algún problema, tal vez pagarle a alguien que haga la mudanza evitaría meses de dolor, ¿sí? O sea, a eso me refiero, no hacer bestialidades, ¿no? O pedir ayuda, Eh, ¿no? ¿eh? O pedir ayuda, que a veces también sirve. Sí, A veces y no cuesta pedir ayuda. solamente. Sí, sí, hay veces que hay pacientes que por no esperar que venga la ayuda que está ahí a 50 o 100 metros, dice, no, lo hago yo y después se lesiona. Mm. Creo que es fundamental dormir bien. Parezco un griego de hace 2000 y pico de años. No, pero son todas las mismas cosas que yo le digo a la gente. O sea, te dejo hablar con mucha alegría porque está bueno que lo digas, porque parece una pavada, pero si una persona dormí bien, parece una cosa de otra época y es importantísimo, fundamental. En realidad uno lo toma como que en esas 8 horas, en esas 6 horas, en esas 9 horas, uno podría estar produciendo más. Y en realidad el cerebro no está durmiendo, el cerebro está en una fase no motriz, llamémosle, ¿sí? Por eso los sonámbulos en realidad no inhiben lo que están soñando y está la parálisis del sueño, que es gente que se despertaría en la conciencia, pero todavía no conectó la parte motriz. O sea, eh, me parece que es importante dormir, aunque no lo, digamos, yo como médico tengo que dar la visión en la que creo, pero obviamente muchas veces yo no puedo cumplir con mis dictámenes, ¿no? A veces no duermo porque opero, porque por una cosa o por cosas sociales, pero bueno, uno tendría que tener una tendencia o como un horizonte a dormir lo mejor posible, comer sin grandes desarreglos y tener una actividad física regular. Con eso, ese es un gran pilar para vivir muchos años en una armonía con este tipo de volúmenes vivos que no son nuestros, sino que somos parte, ¿sí? O sea, el cuerpo no es mío. Nuestro lenguaje nos lleva a decir eso, pero la parte voluntaria, la parte consciente de nuestra vida es muy poquita, ¿sí? Nuestro cerebro está manejando una cantidad de información
en este momento amplísima. ¿Sí? Son muchas inteligencias conviviendo, ¿no? O sea, son muchas inteligencias que superan incluso nuestro entendimiento y que están todo el tiempo funcionando. Es maravilloso si uno lo plantea de esa manera, que es como me gusta verlo a mí, porque realmente la conciencia a veces nos alcanza para entender que está funcionando todo eso, pero no tenemos ni idea de cómo hacer para que todo eso funcione, digamos. No, 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 no. El cerebro es una máquina maravillosa. Si podemos hablar de máquinas, ¿no? Sí, biológica, una máquina biológica puede ser, sí. Pero bueno, yo creo que lo importante es una actitud saludable y bueno, cuando fracasa la actitud saludable, ahí recurrí a la medicina. Pero si yo hace un mes que duermo mal y me empieza a doler el cuerpo, se cae de maduro, que el problema, al menos inicial, sería retornar a un ritmo sueño-vigilia adecuado. O sea, es muy sencillo cuando uno hace un atracón y tiene una gastroenteritis. Es más lógico de entender, claro. Claro, pero digamos, cuando uno empieza a hacer desarreglos y no descanso bien, y estoy muy estresado, y estoy encerrado con la computadora, 12 horas sentado, y entonces me empieza a doler la columna, ¿y qué será? ¿Será una hernia de disco? Y tal vez la cuestión iría, si bien la duda biológica estaría, pero tratemos de encauzarnos, y yo creo que yoga tiene la ventaja que son 2 veces por semana, ¿no? Sí, o más. Yo ahora con las clases online que me tocó empezar a dar este año así como casi una obligación, hay algunas chicas que están haciendo todos los días, 3 veces por semana, 2 veces por semana es lo mínimo que se recomienda para que el yoga... Lo mínimo es eso. Sí, incluso he tenido muy buenas experiencias con gente haciendo 1 vez por semana, o sea, de 0 a 1 vez por semana hay una diferencia atroz, sobre todo en la conciencia, en todo ese trabajo, porque a lo mejor esa persona hace yoga, pongamos un jueves, y el fin de semana lo pasa mucho mejor y ya le empieza a cambiar la vida. Pero bueno, sí, 2 veces por semana, digamos, es lo que se recomienda mínimo. 3 veces por semana ya es un entrenamiento cotidiano casi. Y bueno, después hay gente que lo hace todos los días, pero en ese caso hay que bajar un poquito la intensidad porque todos los días intenso ya estaríamos empezando a hacer una especie de entrenamiento casi deportivo. Entonces, también... Estarías saliendo del espíritu de lo que es... No, pero en realidad, por ejemplo, las escuelas monásticas de yoga que existen desde hace muchos años, como existe también a lo mejor el monje Shaolin, que practica Kung Fu, y a partir de esa práctica desarrolla tu espiritualidad, también en yoga existen los ashtangis y otras disciplinas muy antiguas que tienen una actividad monástica, y entonces su práctica cotidiana los hace desarrollarse también energética y espiritualmente, pero no es para hacerlo toda la vida, todos los días. Hay una época de entrenamiento fuerte, que suele ser cuando tenemos energía de sobra, la adolescencia, la primera adultez, digamos, 20 y 20 y pico de años, y después empiezan a adaptarse los ejercicios a la edad. Y ese proceso es un proceso que se conoce hace milenios por toda esta gente que ha desarrollado toda una filosofía de vida. Entonces vos llegás a los 80, 80 y pico de años haciendo unos entrenamientos posibles para esa edad, con todo ese bagaje de conocimiento, pero no es lo mismo. El que tiene 20 años y tiene energía de sobra, que el que tiene 80 y tiene energía, necesita recuperar la energía todos los días, ¿no? Entonces ahí también hay que encontrar un equilibrio y a lo mejor una persona puede hacer 4 o 5 veces por día y mantener todo ese espíritu fuerte y el desarrollo porque está en esa época de crecimiento y formación, y a los 80 años lo que querés es mantener las olas lo más tranquilas posible para hacer el menor gasto posible para administrar la energía, que cada vez es más difícil de administrar porque empieza como a descender y a decaer, ¿no? Entonces ese trabajo también, eso también es relativo, y eso también hay que decírselo a la gente, que a veces con 80 años quieren hacer 5 veces por semana y moverse todos los días, claro, después de 2 días seguidos que van a tener algún tipo de dolor, una inflamación por una artrosis o por lo que sea, inevitable, ¿no? Entonces eso también hay que explicarlo, pero bueno, es docencia, para eso estamos, para enseñar también, ¿no? No, sí, yo cuando los mando les digo que los revalúo en 2 o 3 meses. Que es más o menos el periodo que les pasaron esos dolores iniciales, y también es un periodo también de cese de inflamación desde lo orgánico. Entonces ahí después de 2 o 3 meses, bueno, el paciente tiene patología muy intensa, vuelve, y el paciente que no, generalmente se encausa y anda bien. Y en realidad yo creo que no sé si tengo algún paciente que se escape de mi indicación de
de actividad física regular, yoga o pilates, ¿sí? Porque bueno, depende ya la personalidad del paciente, pero tengo en mi haber un montón de deportistas, de colegas, que yoga les cambió la vida, así lo dicen, ¿sí? Así que me parece que estamos, así como yo te veo a mi izquierda, en mi pantalla, creo que representaríamos los extremos, ¿sí? Sí. De un espectro terapéutico o de un espectro vital, ¿no? Donde hay toda una cantidad de grises entre nosotros, entre la cirugía y la salud, Sí. que bueno, eso me parece una linda imagen, ¿no? Creo que sí, somos los dos extremos, ¿no? Complementario, como ¿no? Los extremos complementarios, que eso es lo que está bueno. Al final, la integración de los dos extremos complementarios, que es la época, justamente esta época que estamos viviendo ahora, se trata de eso, de integrar todo, ya no vernos como partes fragmentadas, que es algo cultural con lo que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años muy fuerte, sino empezar a integrar. Entonces, me parece muy interesante también las dos visiones que decís que pueden ser extremas, en el sentido de que significan cosas diferentes, pero que al final se pueden complementar y buscar un objetivo común al final, que es la salud de la persona, ¿no? Sí, sí, sí. No considerar que el médico es la medicina tampoco, ¿sí? Citando de nuevo a Escardó, él decía que la enfermería o el servicio social no son auxiliares de la medicina, sino que son formas de medicina que no competen al médico. ¿Sí? Pensando en la salud como algo más allá, hay otros ejemplos, por ejemplo, si yo le doy el jabón con antiséptico en un lugar donde no hay agua potable, donde no hay agua, ¿qué estoy haciendo? Está bien, médicamente, desde el punto de vista Teórico, medicina, ¿no? Claro. desde el punto de vista de salud pública, no. Entonces es como que no depositar en el médico la medicina nada más y no olvidar que uno tiene un compromiso con uno, ¿sí? No depositarlo en el médico y bueno, yo creo que hacer una actividad esa actividad física que hablábamos nos hace tomar un poquito más de conciencia. ¿Qué le pasa a los viejos? ¿Sí? El viejo, el viejo está en la casa, se levanta al baño de noche y se cree joven. No prende la luz y se da un porrazo. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con el viejo? El viejo primero no tiene los sistemas sensoriales, o sea, están deteriorados sus sistemas sensoriales. Así que no va a percibir adecuadamente su punta del pie, lo que hay en el piso, no va a tener una buena vista. Y segundo, no va a reaccionar bien. O sea, su respuesta es más lenta. Entonces, se va a pegar el porrazo más que se lo pegaría un joven, ¿sí? Que puede trastabillar y remontar la situación. Yo creo que yoga, por ejemplo, es importante, o una actividad física regular, porque bueno, quién sabe, hay un gimnasio nada más en el lugar donde está la persona, para que todo eso, ese tipo de circunstancias sean menos frecuentes. ¿Sí? O sea, tomar conciencia del cuerpo es fundamental para estar de hijos míos. ¿Qué es lo que muchos quieren, ¿no? Al final. Pero para estar de hijos míos tienen que hacer la tarea. Bien, bien, está bueno, está bueno, está bueno. Entonces les voy a asustar ahora cuando me pregunten si vos querés ir a ver a Picar. Claro. Yo te lo digo, a mí me conviene que usted no me haga caso. Totalmente. Bueno, Nelson, Bueno, muchísimas gracias por este rato, agradable, muy agradable y aparte muy edificador y que me parece que va a ayudar mucho a aquel que vea la entrevista a entender muchas cosas, ojalá. Y bueno, mucha suerte con todo tu trabajo y tu tarea tan amplia de muchas veces salvar vidas, aunque quizás vos no lo vas a decir directamente, pero te toca muchas veces salvar vidas y eso no es poca cosa. Así que bueno, gracias por estar aquí, por participar y por tu aporte generoso. no, gracias a vos. En realidad creo que la difusión de un conocimiento a un nivel llano o lo más llano posible es bueno para la gente.